Bienvenidos a mi trabajo de fin de grado, un sueño borroso de quién eres, el autodescubrimiento y la búsqueda de identidad en un mundo de realidad virtual. Mi proyecto parte de la búsqueda de la identidad uniendo la búsqueda del yo con el yo virtual. La verdad quería mostrar el proceso de todo este trabajo que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha búsqueda y mucha prueba y error. Es una pregunta recurrente la cuestión de saber quiénes somos. Este juego de realidad virtual sobre la identidad se convierte en una herramienta para cuestionar quiénes somos y qué nos rodea. Este proyecto parte de la idea de la identidad y por eso su base está inspirada en mi nombre propio. Mi nombre completo es Alicia Mon o Alicia Meng y se unen los conceptos de Alicia en el País de las Maravillas con Alicia y de Mon, cuyo significado en chino es sueño. Con esto genero un proyecto que está basado en dos conceptos muy diferentes pero que al final forman parte de mí. Debido a esto se plantea una atmósfera surrealista en un mundo abstracto e imposible, sumado a un factor onírico al que se suma el aspecto racial y cultural. Esta combinación busca construir un mundo simbólico que intenta definir, aunque no en su totalidad, la complejidad de la identidad individual. Centro sobre todo en la identidad, en cómo se forma la identidad, en la búsqueda del yo, en las dificultades de formar una identidad. Y también en la idea de ser y ser visto, de la identidad visual, de cómo queremos que nos vean y de cómo vemos a los demás. La insatisfacción con la identidad estática abre el camino para explorar los diversos elementos que influyen en el desarrollo de la persona, la esencia, las acciones, los entornos, las percepciones. La pregunta de ¿quién soy? Parte de una raíz existencial que anhela comprender y definir la esencia y propósito personal. Estas dudas nos guían hacia una introspección que comienza a analizar todas las experiencias y espacios vividos. La presencia de estancias domésticas alteradas de manera surrealista crea una atmósfera inquietante, con una narrativa sobre la percepción y el entorno. A través del formato de videojuego de realidad virtual, el jugador explora un mundo de entornos oníricos, viviendo en primera persona la experiencia de una inmersión al subconsciente. Se quiere abarcar desde una perspectiva inmersiva y la disciplina de la realidad virtual no solo suple este requisito, también crea una narrativa que une la identidad digital, la creación de los perfiles online, los avatares, con el concepto propio de la identidad, de la personalidad fragmentada o de las personalidades idealizadas, donde se forman personas nuevas a partir de nosotros, provocando un sentimiento de disociación de uno mismo. Ahí se aplican diferentes ideas como la mirada, el concepto del espejo o de la máscara. Uno de los ejemplos que desarrolla en esta apartado es el de la película de Perfect Blue. Hablo sobre todo de los mundos oníricos, de los sueños, el significado de los sueños y cómo eso está relacionado con uno mismo. Y ese choque entre el sueño y la realidad, qué es un sueño y qué es real. Como ocurre por ejemplo en la película de Alicia en el País de las Maravillas, una niña que se ve sumida en el mundo de sus sueños. Aquí hablo, por ejemplo, también mucho del artista de René Magritte, que juega mucho con la percepción y de cómo vemos la realidad. En el tercer apartado hablo sobre todo de los espacios abstractos y psíquicos, es decir, cómo los espacios son espacios de construcción de identidad. Aquí se aplican a ideas como lo familiar, lo cotidiano, lo doméstico, y parto de ciertas corrientes estéticas recientes, como por ejemplo el weirdcore, los espacios liminales, el dreamcore, es decir, espacios vacíos e inhabitables que tienen un aspecto chocante o perturbador. También hablo brevemente de aspectos como el vaporwave, que también junta los espacios con lo tecnológico, y sobre ideas sobre cómo pertenecer al espacio. En la cuarta parte hablo sobre todo de la realidad virtual, las nuevas tecnologías, el realismo en los videojuegos, el videojuego como plataforma, y aspectos como la inmersión, la interacción, la simulación, la falsa realidad, las gafas de realidad virtual. Y relacionado con la identidad, el avatar, la personalización o customización de los avatares, cómo creamos una persona a partir de nosotros mismos y cómo nos relacionamos, el concepto de la vida online. En la parte de antecedentes he puesto diferentes ejemplos sobre cómo he ido trabajando estas ideas del TFG, pero en otros trabajos de otras asignaturas y también un poco en mi tiempo libre. Como ejemplos he hecho videomontajes,
hecho ilustraciones. Una vez que tengo toda la parte teórica hecha, me pongo a pensar sobre cómo quiero que se traduzca visualmente. Para eso creo un tablero de Pinterest centrado en el TFG, de manera que así despliego todas las ideas de manera visual sobre la mesa. Si bien es algo cajón desastre, me permite poder ir sopesando diferentes ideas y que diferentes imágenes me vayan sugiriendo. Aquí parto de fotografías, de dibujos, de frases, de montajes, de películas, de juegos. Este es el primer mood board que genero, el que engloba la idea general y todos los aspectos de lo que va a tratar mi TFG. Y a partir de eso ideo la cantidad de salas que quiero hacer y cuál es la temática de cada una. Y a partir de eso busco diferentes referencias para poder crearlas. Los elementos que quiero que tengan o un poco la energía que quiero que transmitan. También busco referencias de diferentes juegos de los que me voy a inspirar para ver cómo puedo ambientar o dar ese ambiente. Me inspiro de juegos como If, Omori, la saga de Persona, etc. Y después le asigno a cada sala su paleta de colores y su gama de texturas. Intento ser variada, en donde hay una alternancia entre gamas frías y gamas cálidas. Y finalmente lo materializo en forma de bocetos, aunque en sucio. Simultáneamente realizo un cuaderno de artista durante todo este proceso, donde recopilo diferentes técnicas tradicionales y materializo diferentes ideas, al igual de que plasmo bocetos, ideas, términos y otras ayudas que me pueden servir y apoyar también. Una vez definidas las salas y los elementos que la van a componer, empiezo con el proceso de modelado. Realizo unos blockouts para ver cómo se van a componer y que todos los elementos estén adecuados. También genero una animación para una de las salas, donde hago diferentes pruebas. También realizo el texturizado sirviéndome de Substance Painter, donde muchas de las texturas las hago a mano. Con esto empiezo el montaje en Unreal, donde empiezo a colocar los elementos y a organizarlos, al igual de ser organizada con el propio programa. Empiezo a crear los materiales y a exportar las texturas que he creado y de las que parto con Fab. Con esto empiezo a colocar, a asignar texturas, luces, sonido, el efecto de los portales, el efecto del agua. También hago una pequeña experimentación de incluir mi propia música. Incluyo sonidos de YouTube, pero también usando una web de mezclador, creo mis propios sonidos.
Empiezo haciéndolo en un third person view, es decir, en una perspectiva de tercera persona, para poder así escalar los objetos en un tamaño relativamente parecido al del jugador. Aunque sí que es verdad que varios objetos son más grandes que él a propósito, aprovechando las grandes dimensiones que tienen los espacios. Simultáneamente empiezo la maquetación del artbook, donde pongo los diferentes renders, moodboards, texturas, texto introductorio, bocetos. También hice una playlist porque había varias canciones que siento que encajaban mucho con la temática que yo estaba trabajando. Don't say this, don't say. Please hear me. I get lost. 끝은 어딜까 달려보지만 Welcome to the show. Don't be eyes like a thunder. Para el proceso de prueba y error y de búsqueda de fallos y mejoras, realizo diferentes testeos por mi parte, pero también le pido a otras personas que lo testen para que señalen otros aspectos. Y finalmente llega el momento de hacer la primera prueba beta de el juego incorporado en la realidad virtual. El movimiento dentro del mundo es con el joystick y la teletransportación, y no se puede entrar a ninguna sala porque el sistema de portales está puesto para la third person y no para el VR mode todavía. Pero bueno, mientras exploramos así un poco los pasillos para ver cómo queda y cómo se ve. Y con esto me pongo a matizar diferentes detalles, como por ejemplo el sonido de cada sala, que se escuche bien, que esté bien colocado y que el sonido concuerde con la estética de la sala.
Hey, soy yo. Sí, yo. Es decir, tú. Soy a quien escuchas constantemente y que sin embargo pareces no hacerme caso. Me escuchas todo el rato, sabes lo que digo. Bueno, aquí hago la primera prueba de intentar probar el juego en un espacio abierto y de manera ya cercana al resultado final. Todo es fantástico, la vida es hermosa, hasta que me pongo a intentar configurarlo. Bueno, setup todo listo, cámara para grabar el proyecto, las gafas. Como se puede ver, va fatal, y es que al final las gafas de VR, que me costó un montón conectarlas, pero al final es que están conectadas en mi ordenador, que es un portátil, entonces tampoco puede procesar tanta carga entre las gafas, el Unreal, cargar el mapa, que se mueva a tiempo real. Así que fue un testeo un poco catastrófico en ese sentido. Aquí ya estoy de descenso a la locura. Y pongo que estas gafas, entonces todo lo que tengo que hacer. Pero no pasa nada, porque somos chicas que no nos rendimos. Así que como quiero hacer trabajo de campo igualmente, he hecho un montaje de vídeo para poder enseñárselo a mis compañeras y ponérselo desde YouTube, para que al menos tengan un pequeño acercamiento al aspecto inmersivo y virtual. Unas en esta zona y aquí van a estar las otras. Las gafas están cargando porque no tienen batería. Después de todo el proceso de testeo, de convertir el programa con éxito a realidad virtual y haber terminado los documentos, los llevo a imprimir y finalmente llega el momento de recogerlos. Primero recojo el artbook, que vendría a ser un complemento al videojuego, centrado sobre todo en la parte visual. El artbook tiene una estética básicamente de blanco y negro, ya que el color fundamental lo tienen que tener las salas. En la introducción se hace una pequeña definición del proyecto en sí, con pequeños moodboards que se hicieron al principio del proyecto, donde se intentaba definir cómo quería que fuera de manera visual. La manera en la que se organiza este artbook es haciendo como un viaje sobre cómo ha sido el proceso de creación. Aquí hay un pliegue del proceso de creación en general y luego vamos sala por sala con el nombre y un pequeño poema que lo define o da ciertas pistas del tipo de sala que va a ser, con palabras clave. Un moodboard sobre el tipo de sala que va a ser con bocetos, colores y texturas. Planes de arriba sobre cómo estaba en 2D y cómo se ha traducido al 3D, y un pliegue definitivo con la imagen en grande y texturas, colores.
Y aunque hace mucho que no saco la Unreal, eso no significa que esté solucionado, porque en todo este tiempo se hicieron un montón de cambios. Al final quité los portales porque a la hora de ponerlo en realidad virtual y en primera persona los portales ya no funcionaban, y entre intentar arreglarlos y la fecha de entrega estar acercándose, los quité. La primera sala es la cocina, que nos muestra una boca y el contraste entre lo que se ve y lo que se dice. La siguiente sala es el salón, con las televisiones y las lámparas, con la lámpara tradicional oriental mostrando al extranjero o al que no pertenece. La siguiente sala es la habitación, como el lugar más encapsulado en el tiempo y que tiene un estilo que nos recuerda a lo infantil. El baño como el lugar de la limpieza, de lo ritual y de prepararse para que los demás nos perciban, con esa idea de limpiarse y el espejo. La siguiente sala está basada en el concepto de unir taller y museo, mostrando ese proceso de construirnos a nosotros mismos y de cómo nos mostramos. La sala con el concepto de la multitud, relacionada con el concepto de la alienación y sentir que con esa sensación de ser juzgados y no querer destacar. La sala inspirada por el concepto del árbol genealógico, donde nos muestra un corazón y las raíces y cómo la familia es algo más que los vínculos de sangre. Y la sala de la voz, que destaca por un monólogo con efecto de eco que habla como si fuera nuestra voz interior. Con esto hago un pequeño vídeo a modo de tráiler para que podáis ver el resultado de las salas. Llega el esperado día de la defensa, así que voy a la uni mucho más pronto de mi hora para poder montar todo el tema de las gafas en el ordenador y tal, y hago un par de pruebas para ver que todo funciona como debería funcionar. Ya después de haber hecho toda la parte de la presentación, de hablar y de mostrar el vídeo, el testeo. Ya está, ya hemos terminado. Uf. Gracias por haberme acompañado en la producción de CTFG, que ya está terminado, presentado. Espero que os haya interesado todas estas ideas y todo este trabajo. Muchas gracias de nuevo.